Muy buenos días a toda la República Dominicana, como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de su programa Espejo 360. Gracias a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, de regreso, doctor, ¿no? Tenemos de nuevo aquí. Sí, perfecto. Sí. Así es. Qué bueno. Como nuevo. Sí, claro que Bueno, sí. doctor, semana interesante, ¿verdad? Yo creo que República Dominicana está viviendo uno de los peores momentos de la pandemia, pero el gobierno no ha tenido más alternativas que flexibilizar un poco las medidas. Yo creo que ahora más que nunca depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Claro que Mucha sí. responsabilidad. Ese es el ingrediente básico. Así es. Bueno, vámonos a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. Veamos. ¿Qué tal, amigos? Este es el resumen informativo Semana 360. La Junta Central Electoral dio a conocer el miércoles el orden en el cual deberán aparecer en los documentos oficiales electorales y en los recuadros de las boletas los partidos o agrupaciones políticas para las elecciones de 2024. Los primeros 5 lugares estarán ocupados por los partidos Revolucionario Moderno en el primer lugar, de la Liberación Dominicana en el segundo, Fuerza del Pueblo en el tercer lugar, Revolucionario Dominicano en cuarto y el Reformista Social Cristiano en quinto lugar. El gobierno dominicano puso a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas unos 4.100 millones de pesos que les serán prestados a tasas preferenciales como parte del plan de reactivación de los comercios con ventas de hasta 58 millones de pesos anuales. El plan, que busca dar soporte a uno de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus, estará liderado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y que consta de 3 programas de aplicación inmediata a través de PROMIPYME, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP, Banco Agrícola, Fiduciaria Banreservas y Fundación Reservas del País. Los viajeros que salgan del territorio nacional con destino a Estados Unidos deberán presentar una prueba de detección de COVID-19 negativa como una exigencia de esa nación y de los planes de la recién inaugurada administración de Joe Biden para controlar la propagación del coronavirus. Para atender esa exigencia, República Dominicana se prepara para la implementación de la prueba PCR y de antígeno tanto en terminales aéreas como en los hoteles, a las que los turistas pueden acceder de forma gratuita. La Dirección General de Impuestos Internos extenderá hasta el viernes 19 de febrero la venta del marbete sin recargos a través de las entidades financieras para evitar aglomeraciones en las administraciones locales. El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que trabaja arduamente en el proyecto de ampliación del sistema de transporte masivo urbano con la extensión del Metro de Santo Domingo y la creación de nuevas líneas de transporte en Santiago de los Caballeros. La ampliación del transporte público consistirá en el incremento de la capacidad de la línea 1 del metro ya en ejecución, lo que permitirá el uso de trenes de 6 vagones en vez de 3 como hasta ahora. Las autoridades del sector eléctrico dominicano anunciarán un proceso de licitación pública internacional para la construcción de plantas eléctricas por más de 700 megavatios en la región norte del país. La información fue ofrecida este martes por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, quien explicó que el proceso contará con un comité de licitación y con una comisión de veeduría externa para garantizar la transparencia. Y en el ámbito internacional, la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud alertó el jueves pasado contra el levantamiento prematuro de las restricciones debido a que la transmisión sigue siendo alta y al riesgo por las nuevas mutaciones del COVID-19. Explica que la mejor opción es introducir y levantar de forma gradual medidas basándose en criterios epidemiológicos de acuerdo con una estrategia moderada. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo en plena pandemia y mantiene unas condiciones que han permitido que aún bajo la catástrofe económica internacional, sus 69 millonarios aumentaron sus fortunas en 104.100 millones de dólares desde marzo. De acuerdo a Oxfam, la cifra obtenida por los 1.000 millonarios de la región sería suficiente para que cada una de las 25 millones de personas forzadas a la pobreza por el COVID-19 en el continente reciba un cheque de $4.000.
La canciller alemana Angela Merkel confió el martes en poder cooperar con el nuevo gobierno de Estados Unidos en la regulación de gigantes digitales como Facebook, Google, Apple y Amazon, tanto en relación a su tributación como a sus estructuras monopolísticas. El Fondo Monetario Internacional revisó en alzas las previsiones de crecimiento económico mundial al 5.5% en 2021, 3 décimas más de lo anticipado en octubre, gracias a las expectativas de recuperación por la vacuna y el apoyo fiscal adicional en Estados Unidos y Japón. Las dos grandes economías mundiales, Estados Unidos y China, se expandirán este año un 5.1% y un 8.1% respectivamente, según el nuevo informe de perspectivas económicas globales del Fondo Monetario Internacional. Para Espejo 360, informó Joaquín Caraballo. Bueno, a mí no me gusta ser pesimista, siempre me gusta abordar los temas y los problemas desde la óptica del optimismo, viendo algunas perspectivas, pero viendo las estadísticas del COVID-19 en República Dominicana, pienso que estamos en el peor momento. En las últimas semanas, si usted analiza las estadísticas, ya le estamos contando 10, 12, 19... 20 fallecimientos, no sé qué ha pasado, parece que está muriendo más gente o están dando las estadísticas reales, no sé. Pero en las últimas semanas hemos contado decenas de muertes y cada vez miles de casos. Cuando contamos 200, 300, miles de casos. Bueno, el presidente lo advertía, doctor, en diciembre cuando dio una apertura, ¿verdad? 24 y 31 de diciembre que en la segunda etapa tuvo que variarla, ¿verdad? Le dio la facilidad a la gente de que se reuniera y de que pudiera compartir el 24 de diciembre, que es una tradición que la gente pudiera regresar a su casa. Tenía una facilidad de regresar hasta la 1 de la mañana. Claro. Pero parece que la gente se volvió loca porque aumentaron los casos de COVID. Fue una locura. Aumentaron los casos de COVID. En enero estamos contando esas estadísticas. Es decir, es una situación crítica. El Colegio Médico lo ha advertido esta semana de que los hospitales están al punto del colapso y han dicho que no están de acuerdo con la flexibilización de las medidas que anunció el presidente de la República y que entraron en vigencia el pasado miércoles, sí. De que el toque de queda será hasta a partir de las 7 de la noche, lunes a viernes, con 3 horas de libre tránsito, es decir, hasta las 10 de la noche, doctor, claro. Y los sábados y domingos hasta las 5 de la tarde, pero con 3 horas o 2 horas de libre tránsito, es decir, que la gente va a poder estar con rumba suelta hasta las 10 de la noche en las calles del país. Es decir, la situación es crítica y ahora más que nunca, doctor, depende de cada uno de nosotros. Bueno, uno analiza la posición de los médicos, que son los que saben de eso, claro, los médicos. Y también de la gente que lleva los numeritos, las estadísticas. Y hay una contradicción entre las medidas tomadas por el gobierno y lo que plantean, ¿verdad?, los profesionales de la salud. A tal punto que son los que están frente al problema, ¿verdad? Los que tienen que atender a las personas, a los centros de atención, salud, etcétera. Pero fíjese, lo que llama la atención es que los países más avanzados que nosotros, léase Estados Unidos, léase Gran Bretaña, Francia, España, óyeme, han vuelto atrás, pero muy para atrás, porque la cosa sigue cambiando allí de manera negativa. O sea que el aumento de los contagios ha sido prácticamente en una progresión, si se quiere, hasta geométrica, para que se vea la gravedad del asunto. Entonces, uno se pregunta qué habrá sucedido que el gobierno se ha visto precisado a flexibilizar las medidas en una situación como la que estamos viviendo. Y según se me informa, y según uno también deduce, parece ser que tiene muchas presiones desde el ámbito económico, sí, es que ámbito empresarial. Está jugando con la economía. Exacto. Y con la pandemia. Efectivamente, está tratando como de equilibrar dos cosas que me lucen a veces irreconciliables, porque la salud, yo diría que la economía depende de la salud, porque si una persona está enferma o se va, no hay forma de que sea un elemento económico fundamental. Por eso entiendo de que, bueno, y ahora a partir del miércoles, ¿verdad?, pasado, pues, sí, empezó la flexibilización de esas medidas. Ojalá y que los numeritos nos hagan decir que estamos equivocados. Y que, sí, que la gente nos haga quedar mal, doctor. Sí, porque es lo que usted decía, que ahora hace falta las medidas
de conciencia de la población. Es quizá demasiado pedirle a la totalidad de las personas que entiendan lo que está sucediendo. Claro. No lo comprenden, solamente quizá cuando se ven envueltos en el problema, porque no solamente afecta al que está en el contagio, sino a sus familiares, afecta la economía de su casa, afecta a su entorno. Y entonces, en un proceso creciente como el que estamos viviendo, nos afecta a todos. Claro. O sea que a veces uno dice que la falta de conciencia, ¿verdad? La individualización de los problemas nos lleva a que hagamos cosas que parecen hasta de niños, porque son comportamientos en cierto modo infantiles. Claro. Porque si se está estableciendo, y oiga, no estamos hablando del pueblo llano, porque el pueblo llano, parece mentira, se comporta a veces hasta en mejor forma que ciertas personas de élite, Sí. que se supone que tienen una formación, ¿verdad? Y unos niveles de conciencia más Exacto, elevados. aparentemente, y no es así. Uno ve que han celebrado fiestas de bochinches. Yo sé que la gente del pueblo está en su chelcha también, ¿verdad? Su bebedera de trago y sus cosas. Pero lo que me llama la atención es eso, de que parece que el problema de la conciencia colectiva es como una carencia, una falencia en nuestro medio. Y no debe uno cansarse de hacer el llamado a que la gente reflexione. Claro está que también hay otro elemento, como lo señaló el señor presidente, que uno se cansa de este encerramiento, de casi un año en eso. Sí. Entonces imagínate, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es más valioso? ¿Es tú salirte a tomar un trago los domingos, un grupo? Pero que no me gustó a mí esa parte del presidente, decir, hasta yo estoy cansado. Sí. Es un ser humano. Lanza una demanda, Es una un ser señal humano. clara. Pero Sí. te manda una señal de Sí. debilidad. Sí. Es decir, es el que debe marcar la ruta. Claro. Nunca debe dar esa señal de debilidad. Siempre debe mandar la señal de que está al frente en los procesos, de que está optimista, mandar la señal positiva a la población dominicana. Pues porque eso es peligroso, doctor. Mire, déjeme citarle un caso. Hay una comunidad de Monteplata que se llama Frías, es una sección. He oído hablar de ella, Sí. sí. Pertenece al Distrito Municipal de Don Juan de Monteplata. Ajá. Y quizás esto sea fruto de ese cansancio y de esa señal que manda el presidente. Mire, doctor, ahí hay un brote de COVID-19 Sí. que se generó por los encuentros que se produjeron el 24 de diciembre. Ujú. Gente que fue a visitar a sus familiares. Claro. Hubo una celebración, una fiesta en una esquina, ¿verdad? Aquí donde hacen aquí las dos principales calles de esa sección. Una fiesta hasta la hora de la madrugada. Oiga usted, imagínese. Bueno, había la facilidad de quedarte hasta la 1 de la mañana. Yo creo que se fueron a las 2 o 3 de la madrugada. Exacto. Por ahí usted no podía pasar Oiga, de la cantidad de gente que había eso. aglomerada, bailando y bebiendo. Sí, sí, sí. Bueno, Salud Pública va el día 11 a hacer un operativo de toma de muestras porque ya se comenzaban a detectar casos, gente mostrando problemas. Hicieron 100 pruebas y salieron 15 positivos. Oiga usted, 15%. Pero el mayor problema de eso no es que salieran 15, Sí. es que esas pruebas se hicieron el 11, los resultados los llevaron el 20, 9 días después. Exacto. 9 días después usted o está muerto o ha contagiado, si está positivo, No, a claro medio que sí. pueblo. Si no se da la Entonces, asistencia inmediata. Llevaron las pruebas el día 20 Cierto. y jamás volvieron. Los 15 que estaban positivos siguen dando vueltas por la comunidad. Es decir, Salud Efectivamente. Pública, ¿qué hacía Salud Pública hace meses atrás, antes de este cansancio que se está mostrando? Claro. Que hacía las pruebas en esos operativos, detectaba 10 positivos, los combinaba a la cuarentena, A la cuarentena, sí. hacía pruebas a todo el que entraba en contacto con esa persona Claro. y usted iba haciendo un cerco que le Exacto. permitía o le permite controlar el virus. Entonces, si esa situación que se dio ahí, que todavía el 26, recuerda que tuve un fin de semana largo, todavía Sí. el 26 no habían ido a darle seguimiento a esos positivos y hacerles pruebas a las personas con las que entraron en contacto. Imagine la cantidad de personas afectadas que puede haber en la comunidad. Lógicamente, la comunidad ha tomado sus medidas. Usted ve la gente con sus mascarillas. Lamentablemente falleció un hijo de una persona muy amiga mía
que se contagió también en estos días, Exacto. pues parece, algunas complicaciones, ¿verdad? Claro. Sobrepeso, tenía un problema, parece, de la garganta, lamentablemente falleció, son las cosas que uno lamenta, pero si se hubiesen hecho operativo a tiempo, Efectivamente. se hubiesen llevado los resultados, usted no permite que la gente llegue al nivel de deterioro, que es lo que realmente crea el problema en la pandemia. Si usted ataca el COVID los primeros 3 o 4 días, con los primeros síntomas, usted controla la enfermedad. Ahora, Mire, si deja que se deteriore, difícilmente lo de controlarla. Hay algo que a mí no me cuadra. Entonces, eso me preocupa, doctor. Sí, Ese cansancio y esa Sí. actitud, si se está replicando en otras comunidades, esto se jodió. A mí no me cuadran los números que se están manejando con esta situación. Porque fíjese, por ejemplo, en el caso de diciembre, pues diciembre, como hubo esa flexibilización máxima, ¿verdad? Y por suerte que no se permitió hasta la 1 de la mañana, como se había planificado previamente. Sí, y por suerte el presidente se dio cuenta y el Sí. equipo de salud se dio cuenta, Claro. y no lo permitieron el 31. Efectivamente. Y eso fue muy juicioso. Déjame decirle algo, yo realmente interpreté cuando el presidente hablaba del cansancio, yo no lo interpreté como que él tenía, yo diría que da un efecto en cierto modo negativo entre la gente del común, pero esa no fue la intención, a mi modo de ver, sino como de comprender. No fue la intención, él quiso como Sí. él quiso ponerse en lugar del militar, Exactamente, del médico, del pueblo del llano, ciudadano, el pueblo llano. que todos estamos, pero sí. hay un sector que lo interpreta diferente, Efectivamente. porque es el número 1, Pero hay otra es el que cosa. debe ir marcando la ruta a seguir. Yo escuché a unos médicos que saben de eso, son Sí. epidemiólogos, virólogos, saben de eso. Y dicen, mira, el problema es que cuando tú, por ejemplo, flexibilizas las medidas, como por ejemplo el toque de queda, la gente entiende como que ya el peligro pasó. Y no ha pasado. Entonces, óigame, si ahora es que está en el momento más difícil, porque estamos buscando como un nuevo pico, según se está mirando. Bueno, Y a mí lo que no me cuadra, no sé, veo que los países avanzados están seriamente involucrados. Incluso he visto que ha habido protestas en otros países, como el caso de Holanda, que están en contra del toque de queda. Pero imagínate, un país europeo de primer mundo, como Holanda, están haciendo eso, que demuestra que el nivel de inconsciencia parece que no es exclusivo de los países del tercer mundo. y eso que en los Países Bajos no habían impuesto toque de queda. No, pero Y mire cómo protestaron. tuvieron que ponerlo. Sí. Y fíjese lo que está Lo sucediendo. que yo pienso, doctor, es que ahora se impone una mayor campaña de concienciación de la sociedad dominicana. Cierto. No importa que tengamos un año en pandemia, es decir, salud pública, el gobierno central hace una campaña por todos los medios. Y además, cada ciudadano entender que de él depende su vida, la de su familia, de sus amistades, la de su entorno, porque eso es un asunto de responsabilidad particular y de responsabilidad oficial. Cierto, mire, yo, bueno que haga una acotación de orden ahí. Siempre escuché decir, desde la Facultad de Derecho hasta estos tiempos, que una medida, una norma sin sanción, es de cumplimiento voluntario. Usted la cumple si quiere. Entonces, si en este caso, cuando se levantó el asunto de las multas, que más o menos se varió, ¿verdad? Aunque estábamos de acuerdo con que legal no tenía base legal, eso, pero la Ley General de Salud establece sanción para esas violaciones. Pero lo que le quiero decir es que eso también lanza una señal de que la gente dice, bueno, si yo salgo a la calle no me pueden poner una multa, sí te la pueden poner. Lo que pasa es que lo que yo creo es que lejos, más que represión, es educación. Sí, eso es. Me parece. Educación y cada quien entender que de su actitud, de su forma de actuar, depende su vida y depende la vida de los demás. Sí. Vamos a la pausa. Retornamos en breve. El ministro de Economía del gobierno, el doctor Miguel Seara Hatton, plantea que las prioridades del gobierno son dos, fundamentalmente dos, que son la reactivación, la actividad económica y la institucionalidad. Eso está muy bien, porque esos dos elementos son importantes en la agenda, ¿verdad?, de cualquier partido político que llegue al poder, de cualquier gobierno. La institucionalidad,
la economía. Pero ¿qué pasa? Que a él se le escaparon otros aspectos que son fundamentales, como son, por ejemplo, la salud, que para mí es fundamental. Si hubiera sido el ministro de Salud que habla así, posiblemente diga que la prioridad del gobierno es la salud. Pero como él es un economista, entonces sabe que los números son fríos, ¿verdad? Encerrado en sus fórmulas, ¿verdad? En sus fórmulas matemáticas, algebraicas, pues él entiende que eso es así y que lo importante, lo fundamental, yo entiendo de que la conciencia del ministro no implica que no le dé importancia a la salud de las personas, pero también hay otro aspecto que tiene que ver con la seguridad de la gente, porque los problemas también de inseguridad ciudadana continúan como, diríamos, como el primer guandul, como dice el pueblo. Sí. Los atracadores siguen haciendo su trabajo porque ellos alegan que tienen que trabajar también, porque está la situación económica. Pero de verdad que digo que debería que ser como reformular eso y plantear por lo menos 5 prioridades, poniéndome la salud en el número 1 y la economía, ¿verdad?, como colateral. No es que no es importante, claro que lo es. Y es una situación muy difícil que tiene que sortear el gobierno, porque tiene que contrapesar, contrabalancear, ¿verdad? Lo que se llama, porque la gente si no lo mata el virus, lo mata el hambre, qué sé yo, es un lío. Y esa es la situación. O sea, entiendo de que si es así, entonces diríamos que se van a desentender de atacar, ¿verdad?, el factor salud. Bueno, como usted lo decía, está hablando del economista, ¿verdad? Exacto, frío, los números fríos. Pero sí. he escuchado al presidente de la República decir en varias ocasiones Sí. que la prioridad 1A de este gobierno es la salud. Eso es lo importante, porque Sí. él es el presidente. Y lo ha dicho porque estamos en una pandemia. Claro. Tú tienes que priorizar la salud. Bueno, Miguel Seara Jando es el ministro de Economía y lógicamente está abordando la parte del empleo, Sí. de la reactivación económica, porque realmente con la pandemia Sí. se han perdido alrededor de 300.000 empleos. Claro. Entonces dice que la prioridad, imagino que en el ámbito de la economía, Exacto. es recuperar esos 300.000 empleos, ¿verdad? Y reactivar la economía. Ahora, en el momento en que hemos escuchado al presidente hablar, lo hace desde el punto de vista de lo que es la principal preocupación de la sociedad dominicana en este momento, que es la salud. Claro. Lógicamente que eso depende de una serie de factores que hemos venido analizando, ¿verdad? Porque es una pandemia, ¿verdad? Exacto. Primero, la actuación de cada ciudadano, la actuación del gobierno y la vacuna, ¿verdad? Entonces, Sí, porque esto mezclado con los efectos que ha provocado esta pandemia, obligan lógicamente a que el gobierno ponga entre sus prioridades, en el foco, ¿verdad?, la salud. Es decir, por eso se ha destinado una gran cantidad de recursos a enfrentar la pandemia, a enfrentar los problemas de salud y tratar de resolver los problemas que ha generado esa pandemia. bueno, es que es importante focalizarlo ahí, porque, por ejemplo, ante una situación como esta, que prácticamente no estábamos preparados para eso, ningún Claro. gobierno, por más visionario que fuera, no podía presentir que íbamos a tener una situación como esta. Pero hay algo muy importante, y es lo siguiente. Es un refrán muy, muy popular, de mucha larga data, que dice así, que una luz al final del túnel. Podríamos decir que la vacuna se erige como una esperanza, Claro. pero no podemos descuidar la guardia. No, o sea, no no, podemos, no. porque entonces podríamos tener los cementerios llenos de muertos ricos. No, y no, ¿tú entiendes? Recuerde que yo decía Sí. a principios de diciembre que debíamos reforzar las medidas Exacto. para evitar un brote como este que estamos viviendo ahora, para llegar a febrero o marzo con la pandemia, con niveles de controles muy aceptables para que la vacuna fuera aún más efectiva. Pero porque que- mientras sí. menos gente enferma tú tienes, Cierto. mayores controles logras cuando comienzas a vacunar. Pero los numeritos van a obligar a que las autoridades, porque las autoridades están ahí para tomar decisiones, Claro. para dirigir. Porque si no fuera así, entonces yo también sería gobierno, usted también. No, y si la gente, Sí. y si la gente no aporta, Claro. van a provocar el cierre, Porque es que que es peor. Exacto, porque es que hay un problema y es que si no se acatan las normas, no podemos salir adelante. Claro. Entonces la gente tiene que entender que estamos viviendo una situación que no es una chelcha, no es un juego. No, ojalá, doctor, vamos a decirlo de esta manera, ojalá la gente entienda esta flexibilización final, la que inició el dígame. miércoles pasado, como una oportunidad para salir a las calles, actuar con responsabilidad, reactivar la economía y mantener la pandemia bajo control. Mire, yo quiero darle este punto que no se me quede. ¿Sabe lo que ha pasado en estos tiempos? Que la gente perdió
el control, el temor. El temor. Porque sí. el miedo es una cosa. El temor. Pero sí, el temor es razón. otra. Entonces, si usted tiene temor, es porque usted tiene conciencia de que no debe hacer eso. Sin embargo, el miedo es pánico, o sea, te imponen una cosa. sí. Entonces, la gente ha perdido el temor, no teme a nada y no le importa. ¿Usted comprende? O sea, Así que es. el gobierno tiene la obligación, como diríamos, como padre político y social, pero pues para eso fue elegido ahí, para que dirija, que haga lo que tiene que hacer, de lo que usted decía ahorita, mantener una campaña de concientización, Así es. de invertir recursos en eso. Hay que invertir. Que la gente de ti, usted le dice a un perrito, siéntate una vez, no te hace caso, 2, 3, pero la 10ª vez que usted se lo dice, el perrito se sienta. Claro, y mostrarle la realidad a la gente. Claro Mira, que sí. está muriendo mucha gente, Claro. está enfermando mucha gente. Estas son las consecuencias Eso es así. para ti, para tu familia, pero también para el país, por Eso lo que es eso así. implica. Eso es así. Bueno, entonces yo creo, doctor, que ciertamente el primer problema debe ser la salud. Claro. Pero también hay que incluir el empleo, como decía, la generación de empleo, como decía Seara Hatton, pero hay que incluir la institucionalidad, que es una... Y es la un asunto- seguridad La también. seguridad ciudadana. Claro. ¿eh? Y la educación. Yo creo que son los problemas fundamentales, lo que hay que atacar. Es que todo es parte de, cada elemento es parte de un todo. Así. Sin uno sin la otra no funciona. Es lo que uno entiende, ¿verdad? Lo que le han enseñado a uno. Así es. Claro que sí. Bueno, hay que generar empleos, eso es verdad, para evitar que la gente sufra las consecuencias que implican las precariedades, ¿verdad? Pero eso va muy de la mano con la superación de la pandemia. Exactamente. Va muy de la mano de qué tan efectiva sea la vacuna y del comportamiento de la gente. Claro que sí. Hay que aplaudir que esta semana el gobierno anunció a través del Ministerio de Industria y Comercio que va a aplicar un plan, parece, de asistencia o de préstamo a las pequeñas y medianas empresas de 4.100 millones de pesos. Eso es importante, Exacto. aunque la mayoría de las micro y pequeñas y medianas empresas no tienen mucha facilidad de acción en medio de la pandemia, pero por lo menos tú les permite que puedan dar los pasos para la reactivación de esas pequeñas empresas, de esas medianas empresas, y que se pueda comenzar a mover la economía. Eso es importante. Además, el Fondo Monetario ha hecho una proyección de crecimiento económico de 5.5% a nivel global para este año 2021, pero ha hecho una puntualización muy interesante, y es que deja a América Latina sin los vaticinios de siempre. Exacto. Y lo hace porque dice que el turismo, que parece que es una fuente muy importante, que es una fuente muy importante para el crecimiento y la generación de riqueza en América Latina, es uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Creo que turismo y exportaciones, se refería el Fondo Monetario. Pero es que hay una relación de causalidad, es decir, de causa-efecto, entre el elemento fundamental de nuestras economías, de esta zona del mundo, que es el turismo, y es el que se está viendo más atacado en estos tiempos. Porque fíjese que incluso los Estados Unidos prohíben la entrada a su país en estos momentos, ¿verdad? Los efectos Biden, como se dice ahora, ¿verdad? El efecto Biden, que está prohibiendo la entrada de Estados Unidos de personas que no tengan su prueba diríamos, de COVID. Entonces uno se pregunta, las personas que están viviendo en esos países, que incluso tienen nuevos brotes y tienen nuevas cepas, ¿podrán venir aquí con la mayor seguridad? ¿Estaremos seguros de que esa gente vendrá acá? O sea, yo digo que el crecimiento de América Latina no está como tan seguro desde el punto de vista, ¿verdad? No está tan seguro. Porque Los dos puntos que existe el Fondo Monetario Internacional son el turismo, sí. que está en el piso, producto Claro. de la pandemia, porque nadie viaja, como No, te decía. claro. Los aviones están saliendo a llevar cargas, básicamente, y Exacto. 2 o 3 pasajeros por necesidad. Y las exportaciones petroleras. En América Latina hay mucho petróleo. Claro. En Venezuela, petróleo en Brasil, no recuerdo qué otro país de América Colombia Latina. produce petróleo. Colombia también, Sí, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos problemas con las exportaciones Y México. y el turismo. Entonces, por eso Porque- no hacen previsiones para América Latina. Pero es que hay una baja en el consumo de petróleo. Exacto. Digo, porque si hay una baja en la economía mundial, ¿verdad? Y una baja en el movimiento de personas, no se mueven los aviones, no se mueven los barcos, no se mueven. Entonces, eso es parte también del Nosotros problema. dependemos mucho como país del turismo. Claro. Tuvimos una baja extraordinaria, una baja de más de un 60% en el 2020. Se
produjo cierta recuperación a partir del último trimestre y hay muy buenas proyecciones para este año, pero se está confiando en la vacuna, en que la vacuna pueda devolverle a la gente esa confianza para viajar, para montarse en un avión con la tranquilidad de que no va a ser contagiado o no vas a contagiar a otra persona. Mire, entonces ese punto es importante. Sí. Hay que mencionar algo, y es que nosotros cometimos el error de confiar, como dice un refrán entre los economistas, todos los huevos, o sea, colocar todos los huevos en una misma canasta. Bueno. Porque vimos lo fácil que era y lo diríamos, positivo que era tener esos ingresos del turismo que crecieron de manera exorbitante. Claro. Pero descuidamos la capacidad autárquica y nos convertimos en una economía, hasta si se quiere, de producción, en una economía de servicio. Y eso estuvo, los últimos 2 décadas, afectó mucho el modus operandi de la economía dominicana, a tal punto que teníamos muchos ingresos, mucho dinero, pero no teníamos seguridad, diríamos, desde el punto de vista alimentario y económico. Incluso se llegó a cuestionar que, como la mayoría de esas inversiones son extranjeras, sí, que la mayor cantidad de dólares se la llevaban de nuevo hacia los países a los que pertenecen esos inversionistas. Y sin transferencia de tecnología también, porque claro, esa era otra. Pero hay que reconocer, hay que ser justo en citar que en los últimos 8 años de gobierno, sobre todo el presidente Medina, hubo un gran esfuerzo por la producción autárquica, como usted dice. Hubo un gran intento por reactivar la producción agrícola y agroindustrial en la República Dominicana. Entonces, ahora mismo el presidente Abinader está haciendo muchos esfuerzos conjuntamente con el ministro de Turismo, David Collado, y es bueno porque hay una proyección de recuperación del turismo a partir de mayo, junio, con la efectividad que pueda tener la vacuna, ¿verdad? Pero es como usted decía, hay que ir visualizando otros renglones que permitan darle fortaleza y crecimiento a la economía dominicana. Bueno, el Ministerio, por ejemplo, de Agricultura está en estos momentos en manos de un agricultor. Sí. O sea, que es una persona uno de los principales productores de plátano de la República Dominicana. O sea, que son personas que saben lo que tienen entre manos. Yo no le conozco personalmente, pero he leído sobre su buen desempeño, ¿verdad? Como en el plano privado. Entonces, eso hay que llevarlo al plano público. Claro. ¿Verdad? Y aumentar la productividad y la producción para que los plátanos lleguen baratos a la gente. Así es. Vamos a la pausa, retornamos en unos segundos. Las autoridades tienen que ponerle mucha atención al problema de la intermediación en la cadena, ¿verdad?, que se da desde el campo hasta los supermercados, ¿verdad?, para la comercialización de los productos, o del campo hasta cualquier mercado, ¿verdad?, de expendio de productos comestibles. La intermediación está elevando los precios de la gran mayoría de los productos de consumo masivo en la República Dominicana. No es un tema nuevo, no es un problema nuevo, porque se viene analizando desde hace mucho tiempo, pero hay que poner atención, porque con la pandemia el problema se ha agravado. Productos que, por ejemplo, usted los compraba a 30 pesos la libra, hoy le cuestan 100 pesos. Usted compraba un cartón de huevo en 100 pesos, hoy le cuesta casi 300 pesos en los supermercados, y no en los grandes supermercados, en cualquier supermercado. Cuesta más de 200 pesos y a veces están rondando los 300, porque ahora están divididos por diferentes tipos de huevos, ¿verdad? Para citar algunos productos. Nosotros tenemos en República Dominicana un instituto de estabilización de precios. Usted lo abordaba la semana pasada, me parece. Sí, correcto. Que su papel es estabilizar los precios. Le compra al productor cuando tiene una cosecha que que los precios se han degradado y puede perder, mantiene esos productos por ahí. Cuando vienen los agiotistas a tratar de aprovecharse de la población o los intermediarios, entonces Inespre sacaba esos productos al mercado para mantener esa estabilidad. Claro. Ahora Inespre está vendiendo de manera directa, tiene un supermercado, que no es malo, pero quizás hace falta que esa institución comience a operar de manera tal
que realmente incide en la estabilización de precios. Mire, Porque sí. la población está cargando pesado producto de la intermediación. Mire, yo vuelvo le planteo a usted lo siguiente. El elemento fundamental del sistema capitalista es la libre empresa. Sí, es Y cierto. lo que plantean, por ejemplo, los teóricos como Karl Marx, era lo que se llama la plusvalía y la acumulación originaria de capital. Es decir que, ¿cómo le digo? Hay un concepto teórico que es el mercado. El mercado implica que la mercancía, oiga usted, la mercancía es lo que une a la gente, de oferta y demanda, precio. Entonces es imposible abstenerse de que el intermediario participa, que no le aportan nada al producto. Fíjese bien, no le Y aporta, es que es el que más se beneficia. efectivamente. Doctor. Es el que más se beneficia. Porque esa es la realidad. Si el productor te vende a 3, el intermediario se gana 10. Pero ¿qué pasa? Que sin el intermediario sería un poco casi imposible, diríamos, porque el campesino nuestro no tiene, diríamos, las infraestructuras fundamentales para el mercadear su producto. Eso es cierto, pero hay que buscar mecanismos y ahí es que debe entrar el Estado. Claro. Mecanismos para evitar que esa intermediación no sea tan elevada como para que el consumidor final reciba los productos tan caros. Pero recuerde que, por ejemplo, en el caso de Inespre, cuando lo mencionaba, eso nunca funcionó, porque eso fue algo hasta medio poético del doctor Balaguer, crear eso, porque nunca hizo su trabajo, que es estabilizar precios. Es que no se pueden estabilizar precios, a menos que no haya una contra. Si usted tiene, por ejemplo, una oferta, ¿verdad?, restringida, si no aparecen otros que hagan la misma oferta, el precio, al contrario, se ve afectado a la alza, al alza. Entonces yo entiendo de que, sin embargo, el Estado, a través del gobierno y sus mecanismos, puede hacer mucho. Por ejemplo, sustentando precios, ¿verdad?, tomando ciertas medidas, pero que casi siempre son medidas de tipo populista, porque el gran capital se mueve a otro nivel. Pero usted sabe lo que va a hacer el gobierno ahora, por ejemplo, y lo anunció el ministro de Agricultura. Por ejemplo, el pollo, antes de que se escaseara en estos últimos 4, 5, 6 días, se vendía a 30 pesos la libra. Efectivamente. Entonces, ¿sabe cómo se lo va a comprar el ministro de Agricultura? A 38. Exacto. Creo que eso fue lo que anunció, es decir, incluso por encima de cómo se estaba vendiendo anteriormente al momento en que se crea esta situación. Exacto. Es decir, hay que ver esos aspectos también. Ahora, lo que hay que tener claro es lo siguiente, que el gobierno puede segmentar el asunto de la oferta alimentaria a nivel de canasta básica en los sectores populares más afectados. O sea, esa medida de lo del pollo y otras cosas, ¿qué es los plátanos? O sea, ¿qué es la canasta básica? Es eso, la alimentación, ¿verdad? Los carbohidratos, bueno, por esa proteína. parte se ha anunciado que Agricultura, el Inespre, van a vender unas canastas, ¿verdad?, con los alimentos básicos en los barrios. Pero yo no sé si eso sea suficiente, porque también hay que proteger a una población que va más allá de los barrios. Sí. Y ahí es que hay que tratar de trabajar con la intermediación y con otros factores, como el aprovechamiento de algunos grandes productores, porque no todo el productor tiene la facilidad de llevar al mercado, pero aquí hay grandes productores que sí tienen la facilidad y colocan su producto en los grandes mercados. Pero hay una realidad que hay que tomar en cuenta también, y que hay una gran infraestructura de tipo económico empresarial a nivel pequeño, a nivel del pueblo llano, o sea, los colmados, los otros, el vendutero que vende en la calle. No es verdad que un vendutero te va a conseguir un aguacate a X precio y te lo va a vender al mismo precio. Tiene que ganar, ¿verdad? Tiene que buscar. Es decir, que es muy difícil. El sistema económico en que vivimos, por el asunto de la libertad, ¿verdad? La libertad de empresa, la autogestión, ¿verdad? La oferta y la demanda, es muy difícil controlar. Obviamente, aquí hubo leyes de control de precios, pero que nunca funcionaron. Porque imagínense. Lo que pasa es que también ocurrió algo, doctor. Y es que por el asunto de la pandemia, en los supermercados, en los colmados, en los mercados, los vendedores ponían los precios y la gente lo compraba sin preguntar. Exactamente. Porque la gente lo que necesitaba era conseguir el producto, no cuánto costaba. Y lo pagaba. Lo encontraba hoy a 10 pesos y mañana a 15 y lo pagaba. Exacto. Entonces, se han ido rodando los precios. Y ahora están a unos niveles que la gente ha dicho, espérate. Es que lo que yo compraba con 10,000 pesos, ahora tengo que disponer de 15. Exacto. En vez de una pandemia donde estamos produciendo menos, hay un sector que se está aprovechando de nosotros. Entonces, eso te crea un problema grave. Bueno, lo que pasa también es que nosotros no tenemos disciplina a nivel, ¿verdad?, del consumo. Si un asunto está caro, no lo compre, sustitúyalo. Por ejemplo, yo te lo digo porque he visto países... Pero no es que es uno, es que son todos los productos. No, pero yo me refiero, por ejemplo, en situaciones normales.
porque hubo ahora una situación, ¿verdad?, de pánico generalizado. Bueno, en situaciones normales tú puedes hacer eso, pero ahora Exacto, no. pero ahora Por no. eso se fue rodando Por eso le digo poco a poco. que la persona anda buscando el producto y si tiene 15 pesos y le costaba 10 y ahora le piden 5 más, pues lo da y coge. Y es así, es muy difícil que eso se controle. Yo entiendo de que, claro está, en la medida que el problema se agrava, pues la gente va teniendo menos capacidad adquisitiva. Y nosotros tenemos un campo fuerte. Sí. Un campo fuerte. Y el productor, que es el que menos se beneficia, vende a precios bajos. Claro. Decía el señor que preside la Junta Agroempresarial Dominicana que el campo dominicano produce el 85% de los productos que se consumen en el país. Sí, correcto. Es decir, tenemos un campo fuerte. Claro que sí. Con una producción elevada. E incluso los productos agropecuarios ahora deberían estar más baratos porque nuestros productores le venden a los hoteles, que la mayoría estaban cerrados, le venden 34,000 y pico de millones de pesos al año. Entonces, ¿dónde está esa producción? ¿Dónde se fue esa producción? No hay una teoría en la economía de la oferta y la demanda. Ahora, mientras mayor oferta, pero sí, mayor oferta, sí, menor es el precio. Claro, pero eso es teóricamente. Mientras mayor es la demanda, más elevado es el precio. Pero eso es teóricamente, en la pizarra de la universidad es muy bonito, pero en la práctica usted entiende que hay elementos como el agiotismo, la acaparación, el afán de lucro, que afectan eso. Es decir, que el que tiene su producto, a menos que no sea perecedero, usted tiene el aguacate a 70 pesos, pero si la gente no lo compra se le van a podrir y tiene que bajarlo a 20 y a 10 y regalarlo. Sí. Pero hay otras cosas que la gente acapara y entonces le aumenta el precio, que hay leyes contra eso, contra el agiotismo y la acaparación. Claro. Lo que yo digo que lo que el gobierno puede también hacer, sin que esto, porque está lleno de genios, todos los gobiernos tienen genios, de que, señor, colaborar con los productores, ¿verdad? Bajarle todos esos problemas de tantos impuestos, tanta burocracia en contra de ellos, ¿verdad? Y que se vean motivados, incentivados a invertir en esa actividad y tener buenos beneficios, ¿verdad? Y además cumplir, porque déjame aclararle, las empresas deben tener también una función social, no solamente el bolsillo del dueño, sino el aspecto de la sociedad en que vive, ¿verdad? Bueno, porque no es que el comerciante no gane, gánese 5 pesos en cada producto, gánese 10, pero no se gane 20. Claro. Es que eso quieren ganar todo en un producto. Después le vacían el bolsillo al consumidor. No quieren que le pongan el impuesto de la renta, porque, por ejemplo, a mí me gusta el sistema como en Estados Unidos, que con todas las críticas que le hacen a Estados Unidos, ¿verdad? Hasta los comunistas del patio viven allá, porque es como que les gusta el asunto. Dice que si, por ejemplo, $1 más que usted se gane, es un dolor de cabeza para usted, porque entonces usted tiene, la gente que mientras más gana, más paga en ese sistema. Fíjese los peloteros, fíjese los boxeadores, que tienen una gran, ¿verdad?, canasta de dinero, pero tienen que dejar, el que se gana la lotería, por ejemplo, tiene que dejar todo el dinero ahí. Entonces, lo que quiero decirle es que en esos sistemas hay cierto equilibrio. Yo quisiera ganármela para dejar una buena parte. Bueno, bueno, los comerciantes le atribuyen la culpa a los intermediarios, pero las autoridades dicen que los intermediarios son necesarios, como dice el doctor, lógicamente. Claro. Se necesita una mayor intervención de las autoridades para que esa intermediación no sea tan elevada y no se sacrifique tanto al consumidor. Vamos a la pausa. Regresamos en unos segundos. Los gobiernos son elegidos por la mayoría para que se encarguen de resolver los problemas de la comunidad. Así es. ¿Verdad? Y tanto de los que votaron por ellos como de los que no votaron. Somos todos súbditos de la Constitución, ¿verdad? De la República. No, y el presidente es el presidente de todos los dominicanos. Todos, es el líder social. Aunque no hayan votado por él. Exactamente. Por eso es que cuando un gobierno hace cosas negativas, uno lo critica y dice todos los horrores, pero también cuando hace cosas positivas hay que reconocerlo. Entonces, en este caso, la implementación del 911, que la gente le llama 911 por más comodidad, fue una medida perfecta, porque es que eso, uno veía que estaba en otros países, que para todo, un accidente, una cuestión de violencia, un ruido ambiental, pues eso llegaba de inmediato. Hubo un largo proyecto para adaptar al dominicano a eso, porque al principio hubo que hasta multar personas y meterlos presos, porque cogían el asunto del teléfono para relajar y eso, hasta que nos fuimos acostumbrando. Y óigame, son muchas las vidas que se han salvado con ese 911, a pesar de que hay ciertas malas informaciones sobre el manejo de ese 911. Hubo el escándalo de las ambulancias, que no sé en qué quedó eso. Pero lo que quiero decirle es que hay que preservar ese servicio. No se puede descuidar
porque es un servicio, ¿cómo le digo?, que es de nosotros. Además, sale de los bolsillos de la gente. Porque es que los gobiernos no tienen dinero, los gobiernos no son dueños de nada, los gobiernos lo que hacen es que administran cosas, ¿verdad? Mire, Entonces doctor, hay que cuidar servicios como ese. mire, doctor, uno de los mayores logros del pasado gobierno fue crear el 911. 911, sí. 911 no, 911. La gente dice 911, pero 911, ¿sabe por qué? Porque en Estados Unidos Sí. ocurrió Sí, verdad. una muerte de un niño, Sí. porque cuando se produjo una emergencia, se quedó buscando el 11, no lo encontraba. Ay. ¿Verdad? Y por eso la insistencia en 911. Sí, correcto. Eso, incluso se escribe con un guioncito, se ve hasta raro, pero es 911 porque en los números del teléfono usted no encuentra el 11, sino No, el 1 que tiene que del 0 al 9, veces. sí, Por claro. eso es 911. Entonces, ese es uno de los principales logros de las autoridades dominicanas y eso hay que reconocerlo. Tan exitoso que antes de la existencia del 911 aquí teníamos empresas exitosísimas de servicios de ambulancia. Ah, sí, claro. El negocio es muy rentable, lamentablemente desaparecieron, pero fueron eficientes y lograron muy buenos recursos porque había una deficiencia al Estado. Porque es un Efectivamente. servicio que le corresponde al Estado. Entonces, se crea el 911 y ya la gente, cuando tiene una emergencia, lo que hace es que marca el 911 para que vayan a su casa, envíen un médico o una enfermera para dar los primeros auxilios o llevarlo al hospital. Efectivamente. Anteriormente marcaban al número de una empresa que se lo cagaban el seguro o usted tenía que buscar un préstamo para pagarlo. Oiga usted. O tenía que salir con el accidentado o con el familiar enfermo en un taxi, en un motor, Claro. en un No, caballo, era un desastre. etcétera, etcétera. Era un desastre. Ahora hay un ruido en una esquina, usted llama a la policía a través del 911 y llega una unidad. Sí, claro. O cualquier tipo de emergencia. Entonces, la gente asumió eso. Eso es ya parte de la cultura del dominicano. Así es. Lo ha asumido y lo respeta y lo valora. Claro. Entonces, traemos el tema a colación porque en las últimas semanas se han hecho denuncias de que la gente llama y reporta ruidos y no le hacen caso. Lo publicamos en los periódicos nacionales. Habría que ver si es que hay un problema de una central, si es que hay gente que está trabajando con dificultades o si hay gente que no está conforme con su trabajo. Hay que ver qué pasa y hacer los ajustes y además pensar de qué manera ese servicio puede llegar a todos los rincones de la República Dominicana porque realmente ha funcionado. Efectivamente. Donde quiera que está instalado, que es la gran mayoría de la población del país, está funcionando. Entonces, eso hay que fortalecerlo. Cada ciudadano debe protegerlo, valorarlo y aportar lo que sea necesario para que se fortalezca y funcione y siga funcionando. Incluso eso es parte del mandato constitucional del derecho a la salud, Sí. porque es parte fundamental de eso. O sea que el gobierno cuando lo hace, lo que está es cumpliendo con un mandato Sí, constitucional. sí. ¿Te das cuenta? En cualquier hogar se produce una emergencia, le da un infarto a alguien o un accidente un en accidente tránsito, cualquiera. sí, La cualquiera. gente no dice llama un taxi, vamos para el médico. Efectivamente. O vamos para la clínica o para el hospital. No, llama al 911. Claro. Ya eso está en la psique de la gente. Ya- Llama al 911. Ya está en la psique popular. Claro. Y eso es importante. Hay un enfrentamiento entre ciudadanos. Llama al 911. Esa llamada cae en Efectivamente. la policía y llega una unidad. Claro, claro. Lo primero que llega es una unidad. Sí. Yo recuerdo hace 3 años una vecina que venía o viene 2 veces al año. Ella es retirada en Estados Unidos, pero tiene un marcapaso, la operaron a corazón abierto. Y bueno, una vecina muy querida, casi familiar nuestro. Sí. Y vemos una ambulancia frente a la casa y vamos, mi esposa y yo vamos a ver qué pasa. Salimos detrás de la ambulancia para el hospital. Le dio una crisis, su esposo llamó, Sí. pero los primeros que llegaron a la casa fue una unidad de policías. Es lo primero que llega, Sí, sí. a ver qué pasa. Claro, claro. Sí, ver, y marcar el punto, garantizar la seguridad y detrás llega la ambulancia. Es Así decir, estamos avanzando. Eso es verdad. Y esto es una muestra de que podemos, Sí. como sociedad podemos hacer las cosas bien. Entonces vamos a proteger este servicio que es importante. Y que está también expandiéndose, se ha ido expandiendo.
a lugares que no. Y hay que reconocer que este gobierno le ha dado continuidad. Porque las Efectivamente. cosas buenas hay que continuarlas, porque para eso se eligen los gobiernos. Pero es que lo que siempre hemos planteado, la continuidad del Estado. Claro. Es que el gobierno no es más que el aparato político del Estado, pero el Estado es el mismo, es permanente. Es decir, que las cosas deben continuarse, las que estaban malas deben no hacerse, pero las correctas deben continuarse, es así. Yo creo que sí, que hay que admirar de que el esfuerzo haya sido continuado, Eso hay que se reconocerlo. sigue apoyando eso. Mire, doctor, yo voy a insistir en que ha sido tan impactante este servicio que empresas, por ejemplo, como Movimé, Sí. que era una empresa de servicio de ambulancia, anunció hace un mes que se retiraba del mercado. Pero claro que sí, ¿Por qué salió? Porque ya su servicio es innecesario. efectivamente. ¿O qué tiene que hacer esa empresa? Bueno, reinventarse. Claro. 911 no da servicio aéreo de ambulancia. Bueno, reinvéntate, como se inventó una empresa que da servicio de ambulancia, servicio aéreo de ambulancia. Efectivamente. Es decir, hay que reinventarse. Ahora, el Estado está supliendo una necesidad y lo está haciendo bien. Entonces, como usted decía, ojalá se pueda expandir y Sí. que en cualquier rincón del país, ya en cualquier rincón de la República Dominicana, hay una persona con un celular. Efectivamente. Que pueda llegar la ambulancia, que pueda llegar la unidad de la policía, que pueda llegar la unidad de los bomberos, que pueda llegar la unidad de la defensa civil. Y vamos a replicar esto del 911 a otras instituciones. Exacto. Porque se está demostrando que se puede, doctor. Eso es así, yo creo que sí, que eso. Y se logra con la buena voluntad, tanto la combinación de la voluntad política del gobierno con la de la gente común también, que colabora con eso. La gente ha colaborado, ya la Así gente es. le dio la seriedad que eso ameritaba. Así es. Porque antes había muchos problemas que llamaban y era una chelcha, una cosa, pero ya no es así. Y es una demostración de que la población colabora, Claro, claro que sí. de que colabora. Y eso mismo se puede replicar en el asunto de la pandemia, para nosotros insistir en algo importante No, que lo nos pasa es afecta que ahora. La gente se va a dar cuenta cuando tome conciencia de lo peligrosa que está la situación. Entonces va a Sí. comenzar a Así a es. reaccionar. De la misma forma que hemos cambiado, con respecto al 911, en que hemos cambiado con respecto al comportamiento en el metro de Santo Domingo, también vamos a cambiar en el comportamiento Exacto. frente a la pandemia. ¿Qué significa eso? Educación. Sí, y que se puede. Eso es, claro. Entonces, ¿qué claro. ha pasado? Ojalá Salud Pública y el Gobierno Central puedan analizar qué ha pasado con estos servicios del 911 que estamos analizando en este momento, del metro de Santo Domingo, del teleférico, que la gente tiene un comportamiento diferente a ese que le cuestionamos ahora en la pandemia. ¿Qué ha pasado? Y aplíquenlo ahora en medio de la pandemia. Y eso, que siempre los que hablan siempre cosas malas, que presagian cosas negativas, decían que el metro iba a ser un desastre. Y es todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario. bueno. O sea, Analicen eso Claro. y apliquémoslo con la pandemia. Claro. Que es una demostración de que las cosas se pueden hacer bien, Claro que que sí. el ciudadano dominicano responde. Entonces, aquí se haga falta algo. Quizás una buena campaña, como decíamos en principio. exacto, sí. Bueno, la semana que inicia va a estar muy centrada en la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, que está conociendo las candidaturas. Ya preseleccionó 318 aspirantes, doctor. Eran 432 Oye. y quedaron en 318. Algunos eran superiores del Estado, tenían ciertos intereses y los fueron sacando. Entonces, mañana lunes comienzan las entrevistas para luego presentar al Pleno de la Cámara de Diputados las ternas que serán llevadas entonces al Senado para proceder a la elección de los 5 integrantes de la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Exacto. Recordemos que los actuales están en el ojo del huracán por los cuestionamientos Bueno. usted lo analizaba la semana pasada, de supuestos maquillajes, Sí. algunas auditorías. Bueno, el combate al COVID-19 también va a estar centrando la atención de los dominicanos. Hay muchas expectativas con la vacuna. Ojalá llegue y se pueda comenzar a aplicar en febrero o marzo, ¿verdad? Hay algún problema, ¿verdad? Porque AstraZeneca, que es una de los laboratorios a los que más hemos comprado vacunas, sufrió un incendio en Gran Bretaña y ha bajado la producción, pero ojalá que eso no nos afecte a nosotros como Exacto, país. exacto. Bueno, y va a estar muy centrada la atención en esto de las expectativas con la vacuna y la forma en que vamos enfrentando el COVID-19 en República Dominicana. Finalmente, el Defensor del Pueblo también estará centrando la atención de los dominicanos porque el 29 concluyen las entrevistas y en estas semanas también se enviarán las ternas
al Senado de la República. Señores, hemos terminado. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.